documental La misión jesuítica del Nahuel Huapi. Sergio Raxo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Rasco, yo soy documentalista. Estamos en lo que es el estudio de video Roque González de Santa Cruz, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, aquí en Buenos Aires. Y voy a presentarles el documental La misión jesuítica de Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina, en Bariloche, y que involucra, digamos, la provincia de Río Negro y la provincia del Neuquén. Brevemente voy a hacer una introducción para que tengan una idea. Bueno, los jesuitas ya venían realmente con las misiones jesuíticas en lo que fue la provincia jesuítica del Paraguay, que son las misiones por ahí más conocidas, ¿no? San Ignacio Miní, en la provincia de Misiones, Loreto, Santa Ana, 30 pueblos guaraníes, es lo más conocido, pero hubo otro desarrollo, ¿no es cierto?, misional, que empezó en Castro, en Chile, que es el archipiélago de Chiloé. Esto es una región donde en 1609 empiezan lo que se llama la misión circular, que son misiones andantes entre las islas, y los jesuitas empiezan desde Castro, saliendo desde Castro, van realmente haciendo procesiones, ¿no es cierto?, y peregrinaciones entre las distintas islas, visitando varias capillas, y se iban con las dalcas, ¿no es cierto?, a visitar las distintas capillas. Se iban por 2-3 meses, salían con los ornamentos, con los indígenas, con los huiliches, y salían a navegar y a visitar capillas, porque ellos no se podían quedar realmente en cada una de las iglesias y capillas fundadas. Entonces por eso fueron las misiones circulares. De ese origen de la misión circular aparece un personaje muy importante, que es el padre jesuita Nicolás Mascardi, un jesuita nacido en Sarzana, en Italia, y realmente un aventurero, un descubridor. Trazó varios mapas, fue pionero en la cartografía en la Patagonia, siguiendo la ciudad de los Césares, un personaje muy interesante. Bueno, él es el que realmente es el motor de, estando en Castro, ahí había unos indígenas poyas que pertenecían realmente del lado argentino actual, ¿no? Y estaban cautivos en Castro, y el padre Mascardi sabía de su inocencia, y los libera, y en esa liberación de los indígenas poyas decide acompañarlos a su tierra. Entonces Mascardi viene con los indígenas poyas a lo que es el lago Nahuel Huapi. Ahí empieza la historia realmente de la misión del Nahuel Huapi, donde con distintos asentamientos, pero ese es un poco el origen de la primera misión de Nahuel Huapi, con el padre Mascardi y los poyas. El documental va a relatar una sucesión de jesuitas que van a ir apareciendo después de Mascardi, y un poco eso va a ser el marco y el origen de lo que es la historia realmente de Bariloche, de Nahuel Huapi, de esta misión que es muy poco conocida, y esto es en el año 1670. Van a ver que los distintos nombres de cerros y de lagos que tiene la provincia de Río Negro y parte del Neuquén, que tienen que ver con los apellidos de los jesuitas. O sea, muchos nombres de lagos y cerros son apellidos de padres jesuitas misioneros de esa época. Hay dos cosas que quiero señalar, y ya con esto los dejo con el documental. La imagen, se hace una investigación y se descubre que la imagen de la Virgen de Nahuel Huapi es la Virgen de Loreto en la iglesia de Achao de Chiloé. Eso lo van a ver en el documental. Hay toda
un relato que lleva que esa imagen que había en el Nahuel Huapi, la imagen de la Virgen de Nahuel Huapi, es la que está en Achao, en Chiloé. Como no se puede trasladar porque eso es patrimonio ya realmente de Chiloé, entonces se hace una réplica y una copia de esa imagen, y es la que se entroniza en la catedral de Nahuel Huapi como la Virgen de Nahuel Huapi de Pollas y Puelches. Eso por un lado. Y por otro lado se hacía, no sé si se seguirá haciendo, una peregrinación náutica hacia, digamos, en el lago, hacia Puerto Huemul, y se terminaba con una hermandad con llevando la imagen a Villa Langostura. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es que hay una hermandad, ¿no es cierto?, que en ese momento no estaban separados, sino que era toda una región. Entonces hay una hermandad de lo que es el lago Nahuel Huapi, el extremo norte y el extremo sur, que está realmente a través de esta imagen de la Virgen de Nahuel Huapi, une, yo creo, al pueblo de Dios, tanto del Neuquén como del Río Negro. Así que yo creo que aspiramos todos a que realmente haya una hermandad entre todos, ¿no es cierto?, en lo que es el lago Nahuel Huapi, ya sea en cualquiera de las dos provincias. Así que los invito a ver este documental que yo hice en el 2009, y hay muchos ingredientes de la parte, digamos, de Chile y de la parte argentina, que realmente todo confluye en este documental, La misión jesuítica de Nahuel Huapi. Espero que lo disfruten. Un fuerte abrazo y un saludo para todos. Documental declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo de Río Negro y la Subsecretaría de Turismo de la provincia del Neuquén, Argentina. Santa María, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo lo que tengo igual son cantos antiguos de la Virgen, tengo hartos cantos, pero antiguos. Yo soy Fernando Carlos Maletti. Desde hace 7 años tengo el gusto de ser el obispo de la diócesis de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. El padre Marcelo Melani, desde 6 años obispo de Neuquén, anteriormente 9 años obispo de Viedma, y que estuvo acá en Bariloche por 2 años y medio como párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción. Yo soy el padre Federico Bernique, párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de los Lagos, aquí en Villa Langostura. Yo me llamo Pascual Bernic, soy misionero claretiano y estoy encargado de la catedral de Bariloche. Estamos
contemplando con alegría que hemos traído una imagen de María, nuestra Madre, que según algunos historiadores chilenos y argentinos sería la misma que trajo Nicolás Mascardi hace más de 3 siglos. Este es de la Virgen, sí. No sé si lo quiere grabar o que le cante un poquito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En 1608 el jesuita Luis de Valdivia envió a la Nueva Galicia, isla de Chiloé, a los padres Melchor Venegas y Juan Bautista Ferrufino a fundar una misión en esas islas. Como hito testimonial, yo diría el año 1608-1609, cuando aparecieron los primeros jesuitas en Chiloé. Bueno, fue el padre Luis de Valdivia en que envió al padre Venegas, acompañado al padre Mateo Esteban. Llegaron a Castro, por supuesto. Castro era un villorio pequeñísimo. Se dieron cuenta de las características de la zona a la cual ellos llegaban. El pueblo huilliche o beliche vivió de forma muy desgregada. Por lo tanto, para poder, ¿no es cierto?, efectuar una labor misional, los jesuitas tuvieron que agrupar estas comunidades en pueblos o capillas. Un gran jesuita que llegó allá y que estuvo como 40 años fue el padre Juan del Pozo. Llegó al año 1626 y ya pudieron darle establecer con mucha fuerza la llamada misión circular. Salían desde Castro 2 padres, por supuesto en bote a remo, o dalca, como era en ese tiempo. Los misioneros no eran expertos en navegación, ellos eran expertos en salvar almas, pero recorrían capilla por capilla durante 6 o 7 meses en piraguas, acompañados por indios remadores o indios bogadores, donde enseñaban la doctrina en un proceso que se denominó misión circular o misión andante. Un cuidado sin cesar me atormenta noche y día. Ay, Jesús del alma mía, si me tengo que salvar. Ese era el que yo estaba buscando delante. Ese de las misiones. Yo me llamo Lucila Mancilla. Soy patrona de la iglesia por muchos años y estamos aquí en la comunidad de Altachildo.
Chiloé es como un imán, ciertamente. Hay algo que atrae a Chiloé. Desde luego el folclore, la mitología, la antigüedad, las iglesias, es algo que atrae a mucha gente. Bueno, me llamo Bernardita Yersun y llevo 10 años de feliz voluntariado aquí en la parroquia de Achao, que somos reconocidos como grupo de personas que nos preocupamos de la mantención y el rescate de nuestro patrimonio tangible e intangible. Mi nombre es José Andrade Cárdenas, soy párroco de aquí, de esta parroquia Santa María de Loreto de Achao, y de esta realidad cultural, siendo yo también hijo de esta tierra, estamos aquí acompañando a nuestra gente en esta tarea de lo que es el trabajo de la evangelización. El primer jesuita que misionó en la zona del lago Nahuel Huapi fue Diego de Rosales en 1650, quien atravesó la cordillera por el paso de Villarrica, posiblemente el actual paso Malalco. Y así como en el año 1567, la ciudad de Castro, ¿cierto?, que fue la ciudad originaria, fundacional, y que a través de esta ciudad, ¿no es cierto?, comenzó el proceso de conquista de todo Chiloé, comenzaron a llegar las primeras órdenes religiosas. Aquí llegaron mercedarios, llegaron franciscanos. Mi nombre soy el hermano Víctor Zambrano Alvarado, hermano franciscano, párroco de aquí de la parroquia Apóstol Santiago en Castro, Chiloé, Chile. Los hermanos franciscanos llegamos al año siguiente que se fundó la ciudad de Castro, así estuvimos nosotros, los jesuitas, ellos se fueron, nosotros continuamos con el trabajo. Esto fue un aporte también complementario de ambas espiritualidades, y que de otra forma también enriqueció la vida de la iglesia acá en Chiloé con las misiones circulares que fueron también enriqueciendo el trabajo pastoral misionero de toda la comunidad acá en Chiloé. En 1652 llegó a Chiloé el padre Nicolás Mascardi. Y fue destinado, o sea, el primer rector del colegio de Castro, del nuevo colegio de Castro, de cual determinación que se tomó en Roma, existen los documentos que lo prueban en el archivo de los jesuitas en Roma, fue el padre Nicolás Mascardi. Antes de ir a Argentina, había sido el director o rector del colegio que los jesuitas tuvieron en Castro. En 1666, el gobernador de Chiloé envía una expedición al otro lado de la cordillera y capturan a puelches y pollas para venderlos como esclavos en Castro. En las típicas malocas que se hacían en Chiloé, que eran evidentemente ilegales, se habían capturado indígenas en la zona patagónica. Entonces había un grupito en Chiloé, presos, y comienzan a visitarlo los jesuitas, Mascardi sobre todo. Ahí aprende el idioma, polla. ¿Bien? Que Mascardi logró la liberación de estos indios porque pudo demostrar claramente a las autoridades, que probablemente lo sabían, de que estos indios no eran del archipiélago. Bueno, Mascardi es un hombre que va a destacar por su entrega a la gente. Él lleva todo el espíritu del Renacimiento, es el descubridor, es el científico, es el buscador de lo maravilloso. Asimismo escucha de boca de los indígenas, y era un poco un tema muy común entre los hispanos hablar de la ciudad de los Césares. Esta búsqueda de los Césares lo ponen por sobre su idea apostólica Mascardi. Yo creo que leyendo, revisando todo el material que he tenido la oportunidad de ver, Mascardi era un misionero innato. Es el hombre que recorrió la Patagonia, el primer europeo
que al menos del cual tenemos testimonio de que recorre la Patagonia en su extensión casi completa hasta el Estrecho de Magallanes, y es un hombre que el primero que dejó huella cristiana. Los va convirtiendo al culto cristiano, y hay una mujer que le dicen la reina, una mujer muy influyente de esta parte, que es cautiva. Y esa mujer estaba muy compenetrada, digamos, del hecho misionero, y entonces era la que animaba al grupo, ¿no es cierto? Las cartas mismas de Nahuel Huapi relatan cómo se fue este vínculo, quién era la jefa de este grupo de cautivos, era una mujer. Ahí está la famosa historia de la reina, ¿no? Que ella le da esas esperanzas de que puede prosperar, de crearse una misión en esta parte. Y Mascardi con la esperanza de ahí establecer una nueva misión, una ampliación diríamos, de la órbita de lo que hasta entonces era la misión circular de Chiloé. El padre Mascardi consigue la liberación de este grupo de indígenas y con ellos funda en 1670 la misión de Nahuel Huapi en la costa norte del lago, actual península Huemul. Tomando como base el criterio que ellos utilizaban en Chiloé de las misiones circulares, estableció Mascardi su misión principal justamente allá enfrente. Los mismos pollas son los que le indican el lugar donde tiene que estar la misión, ¿no? Allí construye una empalizada de coihues para la capilla y vivienda y una segunda capilla en el brazo Última Esperanza en honor a la Virgen de los Desamparados. Incluso hay un puesto de la misión por allá por el brazo Machete, vendría a ser, del lago Nahuel, donde hubo un asentamiento misionero y hubo una capilla dedicada a la Señora de los Desamparados, ¿no? En 1672, el virrey del Perú, conde de Lemos, felicita al padre Mascardi por el avance de su misión y le obsequia una imagen de la Virgen María tallada en cedro, a quien entroniza en la misión bajo el nombre de Nuestra Señora de los Pollas. Su sucesor, el padre Felipe de la Laguna, le añadiría y de los Puelches, como símbolo de la unión de los dos pueblos originarios del norte y sur del Nahuel Huapi. Y fundamentalmente podemos ver con total precisión cuál fue la ruta seguida por los jesuitas que llegaron a partir de 1670 a la región. Desde allí, los jesuitas en unas muy frágiles embarcaciones, las dalcas, una embarcación que es propia de Chiloé, eran 3 tablones cosidos. Que eran desarmables y llevados en pedazos y vuelta a coser cuando era necesario cruzar un espacio de agua. Esos eran el nombre indígena dalca. El jesuita le decía piragüilla. Estamos en el lugar exacto donde hicieron su ingreso aquí los primeros misioneros jesuitas. En su momento debieron pasar de atrás de ese cerro del Peñón, por ese valle. Y después se cruza la cordillera y se bajaba hacia lo que hoy día conocemos como Puerto Blest, y de ahí seguía la navegación. Estamos justamente en el lugar donde empezó toda la historia, acá en el lago Nahuel Huapi. Desde allí
su trabajo de evangelización, o también la búsqueda de la ciudad de los Césares, como algunos suponen, hizo posible que establecieran 4 lugares donde empezaron su trabajo. Uno de ellos es al oeste de hoy Bariloche, allá en el fondo del lago, donde había una de las misiones. Estaba justamente abajo de aquel cerro que se llama Cerro del León o de los Leones. Bueno, estamos acá en lo que hoy se conoce como las cavernas de Viejo Volcán. Antiguamente era conocido como el Cerro del León o de los Leones. El nombre en realidad tiene que ver con que se creía de que este era uno de los lugares principales donde habitaba el cacique Sayhueque, que era conocido también como el León. Es un lugar estratégico muy interesante y a la falda de este cerro estuvo ubicada una de las misiones que formaron parte de aquel proyecto jesuita. La otra misión estuvo en el kilómetro 23, ruta Yao Yao, donde arqueólogos de nuestra ciudad han encontrado vestigios de cerámica europea que pertenecían a aquellos jesuitas que estuvieron en ese lugar. En esta planicie adyacente al lago es donde hicimos las excavaciones. La misión estaba en la costa norte al otro lado. Y esto es la punta de la isla Victoria. Así que nosotros interpretamos este sitio como de los jesuitas. Y lo interesante es que encontramos restos de platos, esto es mayólica, ¿no? Y yo no creo que los soldados, cuando vienen a cazar indígenas, traigan losas, cuando están, más vale traen pólvora. Encontramos restos de una vivienda de palo a pique, que era una quincha embarrada, o sea, palo a pique. Esto no era una tecnología de vivienda de los indígenas de acá, de esta parte, que era el toldo de cuero, o eventualmente una cueva. Y la otra sería donde en el brazo rincón, al fondo del lago, que no se puede ver porque está la isla Victoria, allí hay una isla muy pequeña que tiene el nombre justamente de Nicolás Mascardi. Entonces ahí tenemos las 4 misiones, la del kilómetro 23, Mascardi, la central y la que está bajo el Cerro Leones. Mascardi mismo dice que lleva un altar portátil, o sea, donde él abría y daba misa, hacía misión. Ahora, ese término de hacer misión no quiere decir que está fundando una iglesia o un edificio, casas, no, él hace un poco una vida nómada. La misión no era una cosa estanque que estaba instalada y no se movía, ¿no? Recorrían y iban a las casas. Y por eso Mascardi estuvo 3 años recorriendo la zona patagónica. Y conciliar eso con la misión que está realizando en Nahuel Huapi, y en un hecho fortuito, y digamos, finalmente Mascardi muere asesinado por indios, probablemente tehuelches, ¿no?, del sur, en zona aún no determinada. Los jesuitas siguieron nuevamente organizados en Chiloé, manteniendo el modelo anterior y recordando a Nicolás Mascardi como uno de los grandes misioneros apostólicos y un posible mártir, ¿no?, para la compañía. Los martirios eran una bendición del cielo, así que también es una visión muy distinta a la que podemos tener nosotros. Sangre de mártir, semilla de cristiano. Entonces, desde ese punto de vista fue un éxito la misión de Polla. Y bueno, realmente la historia de la misión jesuítica de Nahuel Huapi, a través del martirio de aquellos primeros sacerdotes misioneros que estuvieron en forma permanente, trajeron la palabra del Evangelio aquí a lo que hoy es la Patagonia Argentina, está un poco representado a través de esta imagen, ¿no?, de la Virgen hoy del Nahuel Huapi. En 1703, el padre Felipe van der Meren, o de la Laguna, holandés, restablece la misión. Trabajaba en Chiloé otro misionero destacadísimo, joven, uno Felipe van der Meren, ¿no? O de la Laguna le llaman traducido al castellano. Estando creo que era en Calbuco,
se encuentra con unos indígenas de Nahuel Huapi que se recuerdan de las enseñanzas y de las oraciones que les enseñó el padre Mascardi. Y entonces, claro, para Felipe de la Laguna, la gran emoción de él, que es el gran argumento para el cual dice que hay que refundar la misión, es que la muerte de Mascardi no fue en vano. Porque 30 años después de su muerte, precisamente 30 años después, casi 30 años, había gente que había sido bautizada por niños, que habían sido bautizados por Mascardi. En 1704, en enero, en pocos días, llega padre Guillermo para secundarlo, apoyarlo. Y resulta que en tiempos del padre de la Laguna hubo una epidemia. Y entonces probablemente los indígenas o los machis ya, dentro de la cosmovisión indígena interpretaron estos malos augurios como señales de algo negativo que había traído este hombre de negro, ¿no? En este caso el padre de la Laguna. Laguna, después 1707, si mal no me equivoco, fue envenenado un momento por los indígenas, creo que en la zona de Rucachoroy más o menos. Y precisamente fue después de esa epidemia que produjo una mortandad cuando el padre de la Laguna fue asesinado. Y padre Guillermo se hace cargo de la misión Nahuel Huapi. Él escucha de los indígenas o de un viejo soldado español que había un paso terrestre con lo cual se evitaba la azarosa navegación de los lagos, que era peligroso. Y es el famoso camino de Buriloche, el camino de las cabalgaduras, el ruta de las cabalgaduras, que era la vía la más rápida para ir a Chiloé, de Chiloé a Nahuel Huapi, que es un camino que los jesuitas siempre sospecharon que existía, pero no lo habían podido encontrar. Y quien lo encontró fue precisamente el padre Guillermo, con fuerte oposición indígena. Que los indígenas aborrecían el redescubrimiento del paso de Buriloche, porque tenían temor que de abrirse ese paso iban a volver a ser las malocas los españoles. Porque los indígenas seguramente, así como asociaron a De la Laguna la presencia de las pestes, el camino de Buriloche en el pasado remoto había sido sinónimo de muerte y esclavitud. Y Guillermo, con su idea fija, a redescubrir el paso. Así que esto, cerca de 1717, logra abrir el paso. Y así como logra abrir el paso, manda algunos mensajes que ya queda abierto y pueden llegar mulas, pasa por lo del cacique Mancubunay y le convidan con chicha. Y chicha envenenada y ahí él muere, ¿no? Bueno, nos encontramos en zona próxima a la ruta que va de Bariloche al Bolsón, en un lugar que se llama La Pampa del Toro. Y en este lugar estamos viendo el lago Stephen, el lago Martín, que sería también parte de la famosa ruta de los Buriloches. Esto tiene conexión directa con la zona del Cerro Tronador y es por allí donde habría pasado el padre Guillermo y algunos de los pueblos originarios. Pero este sería uno de los pasos importantes, pero no el más importante de acuerdo a la geografía que tenemos a la vista. Yo soy Oscar Lanfré, estamos en el Manso. Originariamente se llamaba Paso Cochamó. Ya los indígenas también llevaban arreos de animales hacia Cochamó por este paso del Manso. Estamos en el límite Chile-Argentina. Del lado argentino, Manso Inferior, del lado chileno, Paso del León. El Paso León fue transitado desde muchos años atrás, siglos tal vez. Podemos ver también un valle por donde se marca con total precisión el paso que tenían aquellos pueblos originarios. Donde se tiene conocimiento, los jesuitas a lo mejor fueron engañados o por lo menos orientados hacia el paso más difícil para que realmente tengan problemas.
los jesuitas de la misión de Castro, que tuvieron la misión del Nahuel Huapi. Se estima que el padre Guillermo y otros misioneros que fueron muertos fue por causa del descubrimiento de pasos mucho más accesibles, como puede haber sido que los indígenas los tenían en secreto para sus traslados, ¿no? El padre Francisco de Elguea, chileno, es el sucesor y trae animales desde Chile para el sustento de la misión. Los indígenas le piden algunas cabezas de ganado para su tribu. El jesuita se las niega. A Elguea, porque él no tenía poder de decisión sobre bienes que después un superior iba a decir. Entonces los indígenas se enojan y lo matan a bolazo, le prenden fuego a la misión, y ese es el fin de la misión, 1717. La misión es destruida y ahí muere el último jesuita con otros laicos que estaban en la misión, incluso el padre Elguea se llama. Siendo amenazados permanentemente y sabiendo, como ellos mismos lo ponían en su resumen, en sus cartas, que iban a morir, y de hecho tanto Mascardi, Guillermo, Felipe La Laguna y Francisco Elguea, los cuatro fueron asesinados. Así que un poco la imagen representa eso, ¿no? El misionar, la esencia mismo de la Iglesia Católica. Por la evidencia, lo que se encontró es la destrucción completa de la misión. Murieron también indios chilotes junto con Elguea. Y lo único que se salvó fue y ahí viene el famoso misterio, ¿no? La imagen. Cuentan la imagen cómo habían llevado a la noticia, que había sido salvada milagrosamente, envuelta en cuero de caballo, la habían puesto en la costa del lago, se salvó. Ahora la pregunta es ¿por qué los indios no destruyeron la imagen? Es decir, la imagen podría ser era como el respeto a las creencias de la Laguna, de Guillermo de Elguea, que en el caso de pisotearlas, esas creencias, podía también tener efectos negativos, quizás por superstición, por convicción religiosa, no lo sabemos. Tenemos los datos del padre Jasper o Jasper, no sé, que fue el jesuita que vino con un grupo de gente. Los jesuitas que estaban en Chiloé fueron por los restos y se encontraron con la imagen de Nuestra Señora de Nahuel Huapi, que aquí nosotros la llamamos Nuestra Señora de Loreto. Y después la imagen que se conserva en Achao, en la Virgen de Nuestra Señora de Loreto, es la que viene, la que está en la misión de Nahuel Huapi. El padre Jasper la toma y la retorna a Chiloé, y se dice entonces que es la misma imagen que es la que actualmente se conserva en la iglesia de Santa María de Achao. Se establece, se cree en el fondo, porque no están todos los elementos. Se cree que la Virgen de Loreto, que es la patrona de Achao, era la misma imagen de los pollas de Nahuel Huapi. Y se traslada entonces una réplica que es construida acá en Chiloé. Ya salió de la propuesta de que la copia la hiciera un chilote, un artesano que es Milton Muñoz. Es un orgullo, primero, haber contribuido, ¿no es cierto?, a hermanar, ¿no es cierto?, nuestras naciones. Tratar de entender la intención del escultor antiguo de hace 270 años atrás, que hizo la imagen original, e intentar despertar esas intenciones en otra madera, ¿ya? Entonces hizo esta belleza que tenemos acá, que está hecha en alerce helado de Chiloé. El hecho de que la comunidad de Achao daba su venia para que se tomaran esos detalles, se pudiera copiar, pudieran traer también, entregar, hacer una liturgia, digamos, en el sentido de entregar como comunidad al pueblo de Bariloche esta imagen, este compartir, ¿ya?
fue impresionante como la recepción que tuvo la imagen a la llegada a Bariloche, San Carlos de Bariloche. Inmediatamente la imagen quedó en el altar y la gente empezó a acercarse, ya cuando terminó la misa, ¿no? Se acercó y la actitud que tuvo la gente a mí me sobrecogió, porque era la misma actitud que tienen los isleños de acá cuando van a las fiestas patronales de su imagen. Tocarla, emocionarse frente a la imagen, no estar reflexionando, sino que emocionarse. Y la fe es fundamentalmente eso, es una gran emoción. Y eso para mí fue una forma de entender que tanto el obispo, los sacerdotes que fueron y gestionaron esta llevada de la imagen, habían dado en el clavo, diríamos acá, ¿no? Habían dado en el clavo porque esa imagen volvía a Bariloche y volvía con la misma emoción seguramente con que los indígenas de varios siglos antes la habían acogido. Partiendo entonces de la cuarta peregrinación náutica con la imagen de Nuestra Señora en Nahuel Huapi, cubriendo la costa de San Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro y de Villa La Angostura en la provincia de Neuquén, para unir entonces estas dos costas que tantas y tantas veces a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII los misioneros jesuitas y los varones y mujeres indígenas que los acompañaban caminaban por estas tierras. En este lugar donde se radicó la primera misión de las 4 etapas de la misión del Nahuel Huapi. Un aplauso para la Virgen. ¡Viva la Virgen del Nahuel Huapi! ¡Viva San Carlos de Bariloche! ¡Viva las poblaciones de Río Negro! ¡Viva la provincia de Neuquén y Villa La Angostura, donde va la Virgen ahora! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Esto es muy importante para los barilochenses y para los habitantes de Villa La Angostura y para toda la gente de la región de los lagos, aquí del lado argentino, porque nos evoca nuestras raíces, nos trae a la memoria nuestra primera misión. Este domingo se da por primera vez que, me decían pobladores acá de la villa, ¿no?, que por primera vez hay una manifestación religiosa de los lados juntos, ¿no? Y lo provoca esta imagen, que fue la patrona de la misión Nahuel Huapi. Entonces, que están las raíces, eso de que ustedes son pueblo de Dios, al norte o al sur del lago, no se olviden de eso, ¿no?
no es solamente un recuerdo, no es solamente hacer memoria, sino también un compromiso que tenemos los que seguimos, los que tomamos la posta, de continuar la tarea de evangelización en toda esta zona. Los jesuitas ayudaron las primeras poblaciones de este territorio a comprender que Dios estaba presente en medio de ellos. Siempre he cantado yo estos cantos antiguos, lo sé harto, pero es que mis libros son los que no lo encuentro. Ahora si quieres grabar otro. De aquellos antiguos pasos utilizados por los jesuitas, solo 2 permanecen en uso para la comunicación internacional. Ellos son Vicente Pérez Rosales, Puerto Blest, provincia de Río Negro, y Paso Puyehue, actual Paso Cardenal Zamoré, Villa La Angostura, provincia del Neuquén. Ruega por nos, Madre de Dios y Madre nuestra María, y en la mansión de salvación te miraremos un día, te miraremos un día. Es importante destacar la recuperación de las tradiciones y devociones de la época misional que involucra tanto al archipiélago de Chiloé como al lago Nahuel Huapi. Escenarios naturales, testigos de la historia de las misiones patagónicas argentino-chilenas, donde el mérito espiritual de la evangelización se debe a la labor de misioneros jesuitas y a sus sucesores, los franciscanos. La misión jesuítica de Nahuel Huapi. Porque se sabe de noche amarte, se va la lata, toma que toma mulata, que le dabas cebo a la lata. Toma que toma paiteña, que le dabas cebo a la leña. Toma que toma señora, que le